Muy bien. Entonces ahora sí, nos vamos a las leyes del estado gaseoso. Y con esto termina esta guía, que es larguita, pero es bastante interesante porque nos abre el camino, nos abre la puerta a todos los problemas de estequiometría, que son los que más van a tomar, junto obviamente con todo. Bueno, acordémonos de los gases, ¿no? Porque estas son leyes del estado gaseoso. Entonces hay que acordarse de los gases, que las moléculas están separadas, no hay fuerzas de atracción, ejercen una presión sobre el recipiente, no tienen forma, no tienen volumen, ¿sí? O sea, si yo voy a hablar del volumen de un gas, voy a hablar, lo que tengo que conocer es en qué recipiente está ese gas, ¿sí? En qué lugar está ese gas para hablar del volumen. El volumen va a ser el del recipiente. Podemos averiguar a qué temperatura va a estar el gas, a qué presión, a cuántos moles, cuántas moléculas, sí, todo eso lo podemos saber gracias a estas leyes, ¿sí? Así que ahora nos vamos a entrar a estas leyes. Todo esto lo vuelven a repasar. Bien, ¿qué unidades tenemos que saber? Me adelanto un poquito porque esto ya todo lo tienen ustedes ahí. ¿Qué unidades tenemos que conocer de presión, ¿sí? En los gases, que es una medida una variable que vamos a usar mucho en los gases, porque los gases, las moléculas del estado gaseoso ejercen una presión sobre el recipiente, o sea, tenemos que conocer la presión para sacar, por ejemplo, un volumen, el volumen de un gas, o la masa, o la temperatura. Entonces tenemos que conocer la presión, ¿sí? Bueno, una atmósfera, ¿sí? En unidad, es lo mismo que 760 milímetros de mercurio, ¿no? No son solo esas dos las cuales vamos a trabajar, sino también podemos trabajar con Torricelli, que abreviamos como Tor, o hectopascales o pascales. Bueno, una atmósfera, si ustedes saben este cuadrito, ya está, porque dicen, bueno, una atmósfera, que es la presión, todas esas son las presiones a nivel, o sea, es la presión normal o atmosférica, ¿no? Que es a nivel del mar. Una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. En Torricelli es lo mismo que el milímetro de mercurio, 760, pero en hectopascales es 1013, ¿sí? 1013 hectopascales, que es lo mismo que 101.300 pascales. Que es lo mismo ponerlo en notación científica, que decir 1, y miren todos los lugares que tengo, son 5, entonces decir 1,013 por 10 a la 5 pascales. Con estas unidades vamos a trabajar, ¿sí? En temperatura. Están diciendo que loca que está. La profe. Presión. ¿Sí? Estas son las unidades de presión. Las tengo que conocer de memoria. Las equivalencias. Esta es la presión atmosférica, que tengo que saber cuál es la presión normal, es una atmósfera a nivel del mar. Y a 0 grados, ¿sí? Que es la temperatura también normal, es una atmósfera, 760 milímetros de mercurio, 760 Torricelli, 1003 hectopascales. Es lo mismo que decir 101.300 pascales, de memoria. Voy a trabajar con temperatura, sí, ahora vemos las unidades de temperatura. Presión ya las dijimos, volumen ya las sabemos, ¿sí? Moles, ya lo conocemos, números de moléculas, ya lo conocemos, Veámoslo a temperatura, que hay dos tipos de unidades de temperaturas, en realidad son 3. La mayoría vamos a trabajar con Celsius y Kelvin, también está Fahrenheit, ya les paso están en el campus las equivalencias. ¿Por qué siempre vamos a trabajar con temperatura Kelvin? ¿Qué es la temperatura K, esta Kelvin que me están mostrando? Esa se llama temperatura absoluta. Esto en grados Celsius es la que nosotros siempre, es la de que le dicen centígrados, ¿sí?
Nosotros, por ejemplo, ahora no sé cuántos grados hacen, 10 más o menos, 10 grados centígrados, son los 10 grados Celsius. Esa temperatura, esa escala o esa unidad de temperatura, ¿sí? No es apropiada para fórmulas matemáticas. ¿Por qué? Porque yo tengo normalmente esa escala de Celsius, ¿no? Tiene negativos, lo voy a hacer así nomás, chicas, la curva como para que se entienda. Tiene un 0, que es el que convivimos en invierno, por ejemplo, nosotros. Tiene números positivos, 1, 2, 3, una escala positiva y una escala negativa, ¿sí? Pero no quiere decir que la temperatura sea negativa y haya una temperatura 0, porque el número 0 significa que no hay nada. ¿Y quiere decir que con 0 Celsius no hay nada? No, hay una temperatura, porque encima va bajando, podemos ir bajando, hay una temperatura. Entonces, ¿con qué debemos trabajar en química? ¿Sí? Debemos trabajar con la temperatura absoluta, ¿sí? La temperatura absoluta es cuando llegamos a 0, ¿sí? Ese 0 Kelvin es cuando la temperatura en grados Celsius es menos de 273. Nunca vamos a llegar a tener ese 0, el menos 273. Entonces siempre vamos a trabajar con valores positivos, que matemáticamente son válidos, ¿sí? Porque no hay un 0, no es que el 0 Celsius no hay temperatura, sino que es un valor nada más. Con Kelvin es mucho más exacto. ¿Cuál es la formulita? Es esta. No es otra cosa más complicada que sumarle a los grados centígrados 273. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 25 grados Celsius y le sumo 273, voy a tener la comparación de 298 Kelvin. Si yo, por ejemplo, tengo menos 10 grados Celsius, ¿sí? Y le sumo 273, voy a tener la temperatura, que es una T mayúscula. La T minúscula, si ustedes ven, representa a los centígrados. Es 263 Kelvin, ¿sí? O sea, lo voy a transformar para no tener negativos ni cero. El 0 Celsius, me queda en 273 Kelvin, ¿sí? Entonces nunca vamos a tener leyes y fórmulas en las cuales trabajemos con grados Celsius. Jamás. Todo lo tenemos que convertir en grado Kelvin. Y si a mí me preguntan al final en la múltiple opción, tenía que averiguar temperatura, pero me lo ponían en grados Celsius, yo lo voy a tener que pasar. ¿Cómo se pasa de Kelvin a Celsius? Pasando el 273 restando. Así. Le resto al Kelvin 273. Y me quedan los grados Celsius por si me preguntan en grados Celsius. Ahora vamos a ir dándonos cuenta con los problemitas. Voy a ir al campus porque les quería mostrar, ven que acá tienen las conversiones, ¿sí? Por las dudas que aparezcan. De Celsius a Fahrenheit es 1,8 por los grados Celsius más 32. Y al revés, ¿no? De Fahrenheit a Celsius, le restan a los Fahrenheit 32, lo dividen por 1,8. De Fahrenheit a Kelvin, por ejemplo, que tenemos directamente que sacar Fahrenheit a Kelvin, son Fahrenheit más 459,67 dividido 1,8. Y de Kelvin a Fahrenheit, 9 quintos por Kelvin menos 459,67. O sea, siempre es mejor, por lo que estamos viendo, trabajar de Celsius a Fahrenheit de Celsius a Kelvin y de Kelvin a Celsius, porque es el 273 que lo tienen que sumar a los grados y listo, ¿no?
Pero bueno, a veces ponen Fahrenheit y tenemos que saber la conversión, ¿sí? Con que se sepan, yo creo que con que se sepan uno solo, ya podemos convertir, ¿sí? De un lado y del otro, sabiendo bien despejar, ¿no? No hace falta que nos pongamos a estudiar los cuatro, sépanse y podemos pasar de Celsius a Fahrenheit, Fahrenheit a Celsius, esto está despejado, y de ahí a Celsius le suman 273 y ya está. Vamos a empezar entonces a ver las tres leyes básicas de la ley del estado, de las leyes de todo, del estado gaseoso, y después vamos a unirlas, ¿sí? Si nos queda un tiempito, yo creo que sí, son 40 minutos, lo podemos ver, ¿sí? Si no, hasta donde lleguemos, total, vamos perfecto y lo terminamos la clase que viene. Bien, primera ley, ley de Boyle-Mariotte, ¿sí? ¿Qué es lo que relaciona? Relaciona las variables volumen y presión, ¿sí? O sea, se detiene en eso. ¿Qué es lo que va a mantenerse constante en un cambio que va a tener el gas? Va a permanecer constante la masa, por ende el número de moles, ¿no? Y también la temperatura. Entonces la temperatura también se mantiene constante, que acá lo que te dice, ¿sí? Entonces, hay un cambio en ese gas. ¿Qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar el volumen y va a cambiar la presión. Entonces vamos a ver cómo se relaciona el volumen con la presión, que habíamos visto un poquito al principio de química, que eran propiedades condicionadas. Bueno, vamos a ver qué dice Boyle y Mariotte. Dice, los volúmenes ocupados por una masa de gas seco, ¿sí? Que no tiene, es como un gas puro, es lo que quiere decir, a temperatura constante, son inversamente proporcionales a las presiones que soportan. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la presión con el volumen es inversamente proporcional. Si yo aumento el volumen en un gas, va a disminuir la presión, va al revés. Si aumento la presión, disminuye el volumen. Si aumento el volumen, disminuye la presión. Y así, ¿no? Va al revés. Entonces, ¿acá qué voy a ver? Voy a hacer el mausito ese que me gusta a mí con la lucecita. Bien, voy a ver que el volumen es, esto es una medida de proporcionalidad, es un símbolo, perdón, no una medida, un símbolo de proporcionalidad, quiere decir que va al revés, 1 sobre presión, ¿no? Pero si yo lo quiero hacer formulita, voy a tener que multiplicarlo a este 1 sobre presión por una constante para hacerlo igual. Entonces la presión la llevo multiplicando al volumen y me queda que la presión por el volumen es igual a una constante. O sea que si yo mantengo la masa, ¿sí? Constante, que tendría que ser como un sistema cerrado o aislado, ¿no? Y mantengo la temperatura, si yo voy cambiando la presión y el volumen, pero lo multiplico en un tiempo dado, siempre me va a dar igual, ¿sí? No importa el valor de la presión y el volumen, pero si los multiplico, siempre me va a dar igual, manteniendo estas variables que me menciona la ley, ¿no? Entonces, si es igual a un tiempo 1, ¿no? Multiplicando la presión en un tiempo 1 por el volumen 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces acá se desprende una formulita de la ley de Boyle-Mariotte, ¿sí? Presión 1 por volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. En vez de ponerle 2, si le quieren poner final y al 1 inicial, es la misma historia. La cuestión es que vean cómo la multiplicación de las dos variables es igual siempre a una constante. Importante esta fórmula. Ya la tenemos que ir manejando y conociendo. Entonces acá se desprende una gráfica, cómo podemos visualizar esta ley, en una curva que se llama isotermas, ¿no? Porque puedo ir cambiando la temperatura de ese sistema, trabajar siempre con una temperatura 1, después siempre con una temperatura 2, siempre, o sea, pero la presión va a ser siempre inversamente proporcional al volumen. Entonces voy a tener este tipo de curvas. Si ustedes ven el volumen 1,
¿sí? Y el volumen 2 es más grande que el volumen 1. Pero el volumen 1 tiene su presión 1, que es mayor a la presión 2. ¿Ven cómo va al revés? Por esas curvas y por porque es inversamente proporcional. ¿Sí? Entonces las isotermas son líneas que unen distintos estados de un mismo gas a la misma temperatura. Cualquier cosa, si no entienden, me interrumpen, ¿sí, chicas? La segunda y la tercera ley son de las mismas personas, ¿sí? Los mismos científicos, son Charles Gay-Lussac, la 2 y la 3, ¿sí? Bueno, ¿qué dice esta? Que los volúmenes ocupados por una masa gaseosa a presión constante, venga ahora, ¿quién se mantiene constante? La presión y la masa también, aunque no lo diga, la masa también es constante. En este caso son directamente proporcionales a las temperaturas absolutas. Acá, ¿con qué temperatura voy a trabajar? Con Kelvin. Guarda, no me vayan a poner acá, en esta formulita, Celsius, porque vamos mal, ¿sí? Es siempre Kelvin. Y lo importante acá es que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Aumenta el volumen, aumenta la temperatura. Disminuye el volumen, disminuye la temperatura. ¿Sí? Entonces, para hacerlo formulita, multiplico la temperatura por una constante, pero para despejar esa constante tengo que pasar la temperatura dividiendo. Entonces me queda de esta manera. Entonces, siempre dividiendo el volumen sobre la temperatura, me queda una constante. Entonces el volumen 1 sobre temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Siempre, siempre estas T son las mayúsculas, siempre son Kelvin, ¿sí? Hay que sumarle a los grados Celsius 273. Entonces acá, claro, como son directamente proporcionales, cuando aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Entonces son rectas, las isóbaras, que es cuando uno va cambiando la presión. Siempre a presión 1 vas a tener las variables, ¿sí?, de volumen y temperatura, con la presión 2, que de caso es más chica, ¿no? Bueno, perdón, más grande, porque acá dice presión 2 mayor a presión 1. Entonces, las isóbaras son líneas que unen distintos estados de un mismo gas a la misma presión. En este graficamos volumen con respecto a la temperatura. En el anterior había sido presión con respecto al volumen porque eran las isotermas, pero en este caso es el que era inversamente proporcional. Acá el volumen con la temperatura es directa. Y en este caso, ¿qué me queda? La otra de Gay-Lussac, de Charles-Lussac, que dice que las presiones ejercidas por una masa gaseosa, pero a volumen constante, ¿eh? Ahora me queda la tercera variable. Volumen constante es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Igual que con el volumen. ¿Sí? La única que es distinta es presión con volumen, que era inversa. O sea, es presión con respecto a la temperatura directamente proporcional. Presión igual a una constante, para hacer la fórmula, por temperatura, de espejo-temperatura pasa dividiendo. Entonces, la inicial dividida es la relación, el cociente, e igual a presión 2 sobre temperatura 2. Entonces, las isocoras son también líneas rectas, porque la temperatura 2 es siempre mayor a 1, la temperatura 1, y la presión 2 siempre es mayor a la presión 1. La presión 2 mayor a la presión 1. Así voy a graficar presión sobre temperatura. La curva se llama isocora. En este caso el volumen 2 es mayor al volumen 1. En realidad los gases totalmente reales, los reales no cumplen exacto. O sea, no voy a ver esta curva exacta, ¿sí? Una línea recta en las leyes de Boyle y Charles-Lussac, ¿sí? Y especialmente dice a presiones muy elevadas. Pero el que van a seguir van a tender a esa línea recta, y la presión sobre las temperaturas, las isotermas, van a tender
a estas curvas, ¿sí? En realidad los gases que cumplen exacto, ¿sí? Estas leyes se llaman gases ideales o gas perfecto, ¿no? Pero nosotros vamos a poder calcular problemas, pronosticar, ¿sí? Productos o reactivos que usemos con estas leyes, teniendo en cuenta como si tuviéramos un gas ideal, ¿sí? Porque tienden a esas fórmulas y a esas leyes. Es por las dudas que aparezca un comentario de gases ideales, gas perfecto, para que ustedes sepan, ¿sí? Que nosotros nos basamos en estas leyes, pero que en realidad no se cumplen exactamente. Siempre hay unas diferencias. Porque la realidad hay muchas variables, no es solamente presión, temperatura y volumen. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Bien? Bueno. Tercera, o sea, otra ley que se desprende acá es la ley de Avogadro, ¿sí? Que ya vimos Avogadro que era, o sea, un científico que le puso su nombre a un número, ¿no? Un número que me habla de cantidades de moles, o sea, cantidad de unidades en un mol. Pero acá lo que me está queriendo decir, bueno, habla también de moles, pero lo que me quiere decir que el volumen de un gas siempre va a depender también, aparte de la presión, aparte de la temperatura, también depende de la cantidad de gas, de la cantidad de moléculas, ¿sí? Entonces va a ser directamente proporcional al número de moles, el volumen, ¿no? Entonces también va a haber un volumen, que ahora ya lo vamos a descifrar, un volumen que va a ser igual a una constante por N. N, acuérdense que es moles, ¿no? Entonces, esta ley que dice, volúmenes iguales de distintos gases a la misma temperatura y presión tienen el mismo volumen de moléculas. Y acá viene algo importante, ¿sí? Que es la ley, a consecuencia de esto viene lo que se llama la ley de Avogadro, ¿no? El volumen de un gas mantenido a temperatura y presión constantes es directamente proporcional al número de moles de gas. Pero, ¿qué es lo que queremos decir así, acá? Que no importa el gas, porque se acuerdan que mol es siempre una cantidad específica en todos los gases, o en todas las sustancias en realidad, es 6,02 por 10 a la 23, no importa qué sustancia tengas, es un mol. Entonces, volúmenes iguales de distintos gases a la misma temperatura tienen el mismo número de moléculas. Y acá se desprende, ya les cuento, así ya lo vemos, el volumen molar normal. Bueno, lo pongo acá, quería ponerlo en el otro cosito, pero lo pongo acá. El volumen molar normal. ¿Molar qué significa? Que está en un mol. ¿Qué volumen de gas tengo en un mol? Normal, porque se tienen que cumplir las otras variables, que la temperatura está en 273 Kelvin, que sería el 0 Celsius, ¿no es cierto? Si quieren lo pongo, el 0 Celsius, y que la presión esté una atmósfera, ¿sí? Si se dan estas condiciones, un mol en cualquiera de los gases, por eso dice volúmenes iguales de distintos gases, a la misma temperatura y presión, siempre un mol es 22,4 litros. Ese es el volumen molar normal. Ese volumen es el volumen de un mol independientemente qué gas tengas. Pero se tiene que cumplir que la temperatura es 273 y la presión es de una atmósfera. Sépanselo de memoria, 22,4 litros. ¿Sí? Entonces, en 22,4 litros, yo sé que tengo 6,02 por 10 a la 23 moléculas de gas. ¿Ven cómo lo vamos relacionando? ¿Cómo se empieza a relacionar todo? Bueno, lo voy a sacar. Está explicado por ahí, pero me adelanté porque me vino a la mente y digo, está justo para explicar el volumen, el volumen molar normal.
Y me adelanto con un cachito con la ecuación general porque me gusta explicar primero la ecuación unificada. ¿Sí? Si yo tengo un gas y en vez de dejar una variable constante, como hablábamos de la ley de Broglie-Mariot, las de Chagas-Lussac, que mantenía constante una variable, modifico las tres, ¿puedo llegar a tener una ecuación para calcular esas unidades? Sí, sí, es la ecuación unificada, la expresión unificada. ¿Se dejan de cumplir las leyes? No, se siguen cumpliendo, ¿sí? Miren, si yo tengo presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1, va a ser siempre una constante, ¿sí? Siempre una constante. O sea que yo puedo igualarlo a una presión final. Presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. ¿Se pueden seguir cumpliendo las leyes? Sí, porque si yo mantengo constante la temperatura, quiere decir que la temperatura se hace 1. La simplifico, ¿no es cierto? Si es igual. Si temperatura 1 es igual a temperatura 2, quiere decir que es constante. Entonces me hace 1. ¿Qué ley aparece? ¿Qué ecuación aparece? De Broglie-Mariot. ¿Ven cómo se mantiene igual las leyes? Si mantengo constante la presión, la simplifico. ¿Y qué aparece? Las de Gay-Lussac, la primera. Si mantengo constante el volumen, lo simplifico y aparece la segunda ley de Gay-Lussac. Pero esta fórmula me permite manejar las tres variables al mismo tiempo. Tengan en cuenta que igual los moles, ¿sí? Los moles y la masa siguen siendo constantes en esta inicial, en estas variables iniciales y en estas finales del cambio de gas. ¿Sí? Entonces ahí ya tengo otra expresión unificada de los gases. ¿Sí? Que puedo tener problemas de estos, ya los van a ver. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Bien? Bueno. Y me voy ahora a la ecuación general del estado gaseoso, que la tenemos acá, ¿sí? Pero me gusta que vean de dónde viene. Les voy a explicar. Esto lo voy a sacar. Ahí está, voy a trabajar con él. Si yo tenía que la presión por el volumen sobre la temperatura era una constante, yo puedo saber a ver cuál es esa constante, porque tengo siempre unos datos conocidos para todos los gases. Que ¿cuáles eran? Los valores normales, las que se llaman, son llamados, ¿no? Condiciones normales de presión y temperatura. ¿Cuáles eran? Bueno, presión era una atmósfera, que también le puedo poner 760 milímetros de mercurio, 760 torr, 1003 hectopascales, pero una atmósfera es la más usada, ¿no? Volumen, ¿cuál era el volumen normal? Eran 22,4 litros. Que eso es para un mol, ¿sí? Ojo, si yo tengo 2 moles va a ser 44,8 y así sucesivamente, lo tengo que aclarar. Y la temperatura en Kelvin, sí, son 273 Kelvin. Entonces yo puedo meter esos datos y a ver qué sale. Una atmósfera, va a salir la constante. Una atmósfera por 22,4 litros dividido 273 Kelvin, pero acá guarda que tengo que tener el dato que es para 22,4 litros para un mol, ¿sí? Bueno,
¿Cuál es esa constante? Que K siempre es como una constante, ¿no? Es el símbolo de las constantes. Si ustedes lo sacan, es 22,4 dividido 273 es 0,082. ¿En qué unidades? Todas esas unidades, no se puede simplificar. Litro, atmósfera, generalmente se pone litro atmósfera, pero es lo mismo atmósfera-litro. Kelvin, mol, ¿sí? Y esta es la constante universal de los gases. Que no le vamos a poner más el simbolito K. El símbolo es la R. Esa constante es para las unidades litro, atmósfera, Kelvin, mol, chicas, ¿sí? Si yo la R la calculo con 760 milímetros de mercurio, que es también el equivalente a una atmósfera, estoy poniendo bien los datos, por 22,4 litros sobre 273 Kelvin por un mol, me va a dar otro número, claro, pero la unidad no va a ser atmósfera, sino que va a ser milímetro de mercurio, ¿sí? Eso, que tengan claro que esto es según la unidad, ¿no? Que eso es 62,35 milímetros de mercurio, litro, o litro milímetro de mercurio, Kelvin mol, ¿sí? Que creo que lo hice bien. A ver, ahí tenemos, creo que están. Ahí está, ¿ven? Justo. Milímetro de mercurio son 62,36. En metro cúbico, pascales sobre Kelvin mol, o joule, Kelvin mol sería 8,314. Y caloría sobre Kelvin mol sería 1,987. ¿Sí? Ven que cada unidad, los valores determinados para R, serían todos esos números. Yo les recomiendo estudiarse de memoria esta, ¿sí? 0,082 litro de atmósfera Kelvin mol, porque son las que más vamos a trabajar. Si ustedes necesitan otra R con otra unidad, saben cómo calcularlo, es P por B sobre T, ¿sí? También pueden estudiarse esta. Esta es la que más vamos a trabajar, y ya saben de dónde viene para que ustedes la puedan resolver. Y de acá surge la ecuación general de los gases. Porque ya sabemos que P por B sobre T es R, ¿sí? Entonces, si yo despejo P por B y dejo R por T, pero ¿esto qué era? Este valor que era por un mol, pero yo puedo tener X cantidad de moles en un recipiente con gas. Puedo variar los moles. Bueno, si yo los multiplico por N, aparece la ecuación unificada. General. ¿Sí? La ecuación general. Entonces, P por B, N por R por T. Entonces, yo ahora no necesito la ecuación unificada en donde tengo dos tiempos distintos. Ahora tengo un gas en el cual puedo averiguar su presión, despejándolo, obviamente, pasando el volumen dividiendo, teniendo como dato el volumen, sus moles, su R, que siempre va a ser la misma porque es una constante, y su temperatura. Vuelvo siempre a decir que T es Kelvin, ¿sí? Y N, recuerden que N es masa sobre masa molar. Entonces yo puedo convertir esta formulita en esta otra para despejar si quiero masa o masa molar, etcétera, ¿no? Si yo, guarda con eso, si yo R
coloco 0,082 litro atmósfera, Kelvin mol, tengo que todas las otras variables ponerlas en estas unidades, ¿sí? Eso tengo que tener en cuenta en el problema. Tengo que tener muy presente, pues si no, no se va a simplificar. Si después meto Torricelli o pongo Pascal o pongo cualquier cosa, obviamente no se va a simplificar, ¿sí? Y la unidad de masa molar, recuerden que es gramo por mol, para que se simplifique con ese otro mol. ¿Mm? Importante eso, importante eso. Entonces, hasta acá me detengo, falta un poquito, pero me detengo acá, ¿para qué? Ya se los voy a mandar esto, para que lo tengan, para ver algún que otro problemita. A ver si podemos agarrar dos problemas tipo, en el cual esté alguno unificado y para que vean la diferencia con, ven que está todo explicado igual, pero para que vean la diferencia con la otra formulita. Igual falta mezcla de gases, todo, pero hemos visto bastante y tienen bastante para hacer. Bueno, no llegó más. Ahí está. Vamos con la 57. Acá con la 57 empiezan las leyes del estado gaseoso. Así que rompemos el hielo con esta. Así empezamos con esta. ¿Les parece? El carbonato de calcio se descompone al calentarse. El anhídrido carbónico, acuérdense que es el dióxido de carbono, se capta en un matraz de 250. Yo soy la típica que me gustan hacer los dibujitos. Así que yo siempre recomiendo, miren los dibujitos, son ultra simples y no tienen nada de escala y proporción, pero no importa, es como para mentalizarse, ¿sí? El matraz tiene un volumen de 250 mililitros, es para razonar, no es para un curso de arte, no. Una vez que la descomposición ha llegado a su fin, el gas tiene una presión de 1, todo el gas que está acá metido, tiene una presión de 1,3 atmósferas y una temperatura de, ven que está en grados Celsius, ¿sí? 31 grados Celsius. ¿Cuántos moles de anhídrido gaseoso se generaron? Hagan estos dibujos, porque así se les va a hacer mucho, mucho más fácil. Parece una tontería, pongo los datos, pongo dibujito y pongo incógnita. Van a ver que se les hace mucho más fácil la resolución del problema. Entonces, ven que no tengo dos tiempos del gas, es un solo tiempo, en el cual el volumen del matraz, que es el volumen del gas, el cual se va a meter el dióxido de carbono acá, es de 250 mililitros. La presión es de 1,3, la temperatura, ¿qué tenemos que hacer con la temperatura? Sumarle 273, ¿sí? Sumarle 273, y me están preguntando los moles. Entonces es más que obvio que la ecuación que voy a utilizar, ¿cuál es? La general, ¿sí? Pues ya empezamos con la general. Ahí serían, puedo poner K o puedo poner Kelvin, como quieran ustedes. Entonces, P por B sobre N por R por D es la ecuación que a mí me va a permitir despejar ¿qué cosa? N, que es lo que me están preguntando. N. Presión. Si quieren puedo despejar directamente de acá, que a veces es más práctico, despejar con los símbolos, ¿sí? Y no despejar con los valores. Eso quedan ustedes. Si voy a usar R 0,082, los valores tienen que estar en litros, atmósferas, Kelvin mol, ¿sí? Así que guarda con eso. 1,3 atmósferas sería la presión
El volumen sí lo tengo que pasar a litros, sería 0,25 litros, 0,082 litro atmósfera Kelvin mol, por el puntito o la crucecita si quieren, 304 Kelvin, ¿sí? Y eso es N. Bueno, lo puedo sacar directamente, ustedes tienen la calculadora que ponen que tienen que poner. Los paréntesis, ¿sí? Guarda, no me vayan a hacer 1,3 por 0,25 y todo seguido dividido 0,82 por, porque el por, el 304, se los va a poner arriba, como si se los pusiera arriba. Entonces pongan paréntesis, ¿sí? Ya que tienen esas calculadoras, utilícenla. Entonces sería 1,3 por 0,25 y te queda... A ver, ustedes vayan sacándolo, lo vuelvo a corroborar, a ver si está bien. Yo siempre lo saco 2 veces todo, porque para verificar, ¿sí? Ustedes me imagino que después seguro van a hacer lo mismo. Sí, 0,013. Después sigue con un 0, así que lo dejamos hasta ahí. Moles. ¿De qué? De dióxido de carbono, ¿no es cierto? Siempre fíjense que estoy sacando. Bueno, de dióxido de carbono. ¿Sí? Que es lo que quedó ahí en el matraz. ¿Sí? Genial. 3, así ya les queda hecho este. Y me quedan 8 minutos, yo creo, para agarrar un problema con la ecuación unificada y explicarles alguno de una ecuación unificada, que no es el 58, así que me voy a uno más adelante. Creo que es este. Bueno, igual va a ser alguno, no importa, agarro el 59, ¿sí? Agarré el 59. No importa. Si no voy a estar 2 horas mirando el problemita, quiero que se entienda bien qué vamos a hacer. 59 dice, si la presión del gas dentro de una lata de aerosol, ¿sí? Ahí tengo la latita de aerosol. Es de 1,5 atmósferas a 25 grados, ¿cuál sería la presión de la lata si se calentara a 470? O sea que la lata va a cambiar de estado, ¿sí? Y me están preguntando, ¿cuál es la presión si la lata ahora tiene 450 grados? Entonces ven que acá hay una presión 1, una presión 2, una temperatura 1 y una temperatura 2. Entonces, ¿cuál es la ecuación? ¿Sí? Puedo utilizar la ecuación unificada, ¿sí? Pero, en verdad, estoy usando una ley, ¿sí? Que ¿cuál es presión con temperatura? Una es de Charles-Lussac, ¿sí? Gay-Lussac. Porque el volumen dice que la latita no me cambió de volumen, entonces es constante. Entonces, en realidad, es presión 1 sobre temperatura 1, es un 1 eso, sobre presión igual a presión 2 sobre temperatura 2. Ojo acá que tengo que sumarle 273 a cada temperatura. ¿Sí? Guarda con eso. 25 más 273, 298. Y 450 más 273 es 723. Esa es la 2 y esa es la 1. Cambio a rojo porque vamos a empezar. ¿Qué tengo que despejar? ¿Cuál es la incógnita? Presión 2, es esta.
Guarda con los despejes, porque acá por ahí se hace mucho lío con los despejes y terminan teniendo mal las cosas por los despejes. La temperatura 2 es la que tengo que pasar multiplicando, ¿sí? Porque está dividiendo. Por ahí me dirán, ay, ¿cómo me voy a equivocar? Pero a veces se equivocan, ¿sí? Por eso yo siempre les repito lo mismo. Bueno, presión 1, ¿qué es? Lo voy a poner acá de este lado izquierdo. Presión 1, ¿qué es? Y 1,5 atmósferas. La temperatura 1, ¿cuál es? 298 Kelvin. La temperatura 2, ¿cuál era? 723 Kelvin. ¿Y eso qué me va a dar? Presión 2 en atmósferas. Acá ven que no está la constante. Entonces yo no hace falta que esté cambiando las variables, pero sí, la temperatura tiene que estar en Kelvin, ¿sí? Y tengo que tener las dos, si uso las presiones, las dos tienen que estar en atmósferas. Y acá me va a dar la presión 2 en atmósfera. Guarda si el resultado está en otra unidad. La presión 2 acá me va a dar en atmósfera porque me tacho y tacho. Por eso tienen que estar bastante prolijo esto, ¿sí? Medianamente prolijo. Dividido 298, ¿cuánto es? 364, porque a mí me da 363,9. Bueno, 364, ¿qué? Atmósfera. O sea que la latita tiene una presión, si la calentáramos a 450, va a tener una presión de 3,64 atmósferas. ¿Es razonablemente válido? Sí, porque la presión con respecto a la temperatura es directamente proporcional. Entonces está bien que se haya aumentado si el volumen fue constante, ¿no? Entonces ven cómo pueden ir jugando con las ecuaciones y con estos tipos de problemas dependiendo cuál es el razonamiento que les den. Entonces las voy a dejar con el trabajo práctico, ahí les guardé así se los mando, en donde hasta el 56, ¿sí? No es de leyes de estado gaseoso, es todo lo anterior. Así que eso ya de tarea completito. El 57 lo hicimos, así que el 58 ya lo pueden hacer. Y les digo hasta cuál del estado gaseoso pueden trabajar. Hasta el 62, son poquitos, porque después viene mezcla gaseosa, y eso se lo tengo que explicar, ¿sí? La semana que viene. Así que hasta el 62 pueden trabajar tranquilamente. Tienen para aplicar las dos fórmulas de las leyes del estado gaseoso, todas las de Gay-Lussac, Bolle-Mariotte y todo eso, y la ecuación general. Y todo lo de ahí, ¿sí? Ya la clase que viene seguimos con el 63, y ahí lo terminamos.